Quiero que me acompañe a Efesios capítulo 6, estableciendo la paz del Señor en este lugar y en cada corazón para que su palabra haga lo que Él quiere que haga en nosotros. Efesios capítulo 6, verso número 10 hasta el verso número 14. Efesios capítulo 6, verso número 10 hasta el verso número 14. Lo tenemos. Efesios capítulo 6, verso número 10 al verso número 14. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Siguiente. Vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. A ver, así rápidamente en esos 5 versos, ¿cuántas veces se repite la palabra firmes? A ver, ¿cuántas veces se repite la palabra firmes? ¿Cuántas? 3 veces. ¿Será que va en serio el Señor hablándonos acerca de estar firmes o no? Va muy en serio. Dios está queriendo que usted y yo podamos estar firmes. Pero para estar firmes necesitamos la armadura de Dios. ¿Y qué es la armadura de Dios? La armadura de Dios son todas las armas espirituales que el Señor ha preparado para nosotros. Y vamos a desarrollar un poquito estos versos uno a uno. Regresémonos al verso número 10. Fíjense cómo comienza Pablo en esta porción diciendo: por lo demás, ¿quién? Hermanos míos. A ver, ¿quién es un hermano? Un hermano no es el que tiene la misma sangre, eso en lo natural. Pero bíblicamente hablando, la palabra hermano tiene un valor muy importante. Y ya lo han mencionado algunos, pero vamos a Marcos capítulo 3, verso 35, para que lo veamos a través de la escritura. Marcos capítulo 3, verso 35. Mire lo que dice Jesús: porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi ¿qué? Mi hermano y mi hermana y mi madre. A ver, en el contexto cristiano le decimos hermano, hermana a todos los de la iglesia, ¿cierto? Muchas veces porque ni nos sabemos el nombre. Y es más fácil decirle hermano o hermana. Pero fíjense el valor de esa palabra. Hermano es aquel que hace la voluntad de Dios. Y entonces Pablo le está escribiendo acerca de esto tan importante como es el estar firmes a los hermanos, a los que hacen la voluntad de Dios. Y les está diciendo, regresando a Efesios 6:10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. La palabra fortaleza
o fortalecerse es un sinónimo de la palabra poder. Y creo que muchos recuerdan lo que dice la Escritura en Hechos capítulo 1, verso número 8. ¿Sí lo recuerdan o no? Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice, pero recibiréis poder, Hechos 1:8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ojo, recibiréis poder. Y el poder el Señor nos lo otorga no para hacer milagros y prodigios como muchos piensan, aun cuando los milagros y los prodigios hacen parte del poder. Pero el espíritu de poder viene con un propósito específico, y es que se pueda levantar el linaje del reino. Por eso está diciendo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y un testigo es uno que da fe o que da testimonio de lo que ha visto o ha escuchado. Un testigo no es confiable cuando viene y dice, es que a mí me dijo fulanito, que fulanito le dijo, que peranito le dijo. No, el testigo confiable es el que dice, miren, yo vi, yo escuché, y da testimonio de eso. Ahora, ¿cuál es el testimonio que debemos dar? Muchos pueden decir, ok, es el testimonio de Cristo. Pero en realidad lo que nos dice esto es mucho más profundo, porque nos está hablando de que cuando venga el Espíritu sobre nosotros, ese Espíritu de poder, vamos a poder testificar. ¿Por qué? Porque el Espíritu de poder lo que va a hacer en nosotros es activarnos espiritualmente para que nosotros podamos recordar aquellas cosas que desde la eternidad el Señor los manifestó que debíamos venir a hacer a la tierra. Y ese es el verdadero testimonio, lo que hemos visto, lo que hemos escuchado en la eternidad. Y entonces cuando el Espíritu de poder viene sobre nosotros y nos activa, podemos dar testimonio. ¿Y cuál es el propósito de ese testimonio? Que se levanten otros que hacen parte del pueblo de Dios, que se activen también de forma espiritual. Por eso el propósito del Espíritu de poder es levantar linaje del reino. Aun cuando con el poder podemos hacer milagros y prodigios, pero ese no es el propósito principal. Ahora fíjese que Pablo le está diciendo a esas personas que hacen la voluntad de Dios, que necesitan el poder. Y no cualquier poder, el poder de Dios. Fortaleceos en el Señor. Y esa frase, fortaleceos en el Señor, es muy importante. Y aún dice, y en el poder de su fuerza. Yo le puedo dar testimonio de lo que es realmente que Dios dé nuevas fuerzas. Porque en muchas oportunidades me he encontrado sin nada de fuerzas y Dios ha venido a darme nuevas fuerzas, aun cuando no he tenido ninguna. Así como lo dice Isaías 40:29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Pero fijémonos lo que dice 26:4 de Isaías. Isaías 26:4. Mire lo que dice. Confiad en quién. ¿Cuánto tiempo? Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está ¿qué? La fortaleza de los siglos. Mire qué tremendo esto. Es decir, la fortaleza es el resultado de esperar y confiar. Cuando yo confío en Dios, como dice ahí, perpetuamente, el resultado de Dios hacia mí es que Él viene a traer fortaleza, a traer el
poder. Miremos Salmo número 37. Salmo número 37. Versículo 5 y versículo 7, primera parte. 37:5. Encomienda a Jehová tu camino y ¿qué más? Y confía en él. ¿Y qué va a pasar? Y él hará. Y está presente el verbo hacer. Su plan original, su plan maestro, él lo va a ejecutar. Y aún el 7, la primera parte dice: guarda silencio ante Jehová y espera en él. Y cuando yo espero en Dios, cuando yo confío en Dios, él va a hacer. Él va a traer el poder hacia nosotros cuando sea necesario. Pero él está buscando hombres y mujeres que esperen en él. ¿Qué será esperar en él? ¿Qué será confiar en él? Mire, la confianza que Dios quiere que nosotros tengamos es la misma confianza que tiene un niño pequeño en su papá y su mamá. Los que hoy tienen hijos pequeños, chiquitos, no creo que escuchen de ellos que están preocupados porque no hay dinero para comprar alimento. No he visto el primer niño de 2, 3 años diciéndole a su papá, a su mamá: ¿y si hay con qué pagar la renta? Ellos no se preocupan por esas cosas, ellos solamente se preocupan por pedir. Tengo hambre, tengo frío, quiero esto, quiero lo otro. Y ellos confían de que su papá y su mamá le van a proveer lo que necesita. No saben cómo. Bueno, algunos piensan que tenemos la tarjetica ilimitada, ¿cierto? Con la tarjetica con la que compramos todo. Y ellos piensan que eso es ilimitado. Y cuando uno le dice: no, es que no tengo dinero, tú tienes la tarjeta. Ellos confían. Ese es el tipo de confianza que Dios quiere que usted y yo tengamos en él. Pero a ver, piense y analice su propia vida. Usted tiene una necesidad hoy. Yo no sé si la tenga, posiblemente. O tuvo una necesidad la semana anterior. Y posiblemente oraste a Dios y le dijiste: Señor, tengo esta necesidad. Pero sea sincero con usted mismo. ¿Se quedó tranquilo o tranquila? O quizás oraste a Dios y sí le dijiste: Señor, sabes, necesito esto, aquello. Pero toda la semana estuviste pensando: ¿y cómo Dios me va a bendecir? ¿Y cómo Dios me lo va a dar? Y no veo que nada pase. Y ya es martes, y ya es miércoles, y ya llegó el viernes. Y ya en 2 días es lunes y tengo que pagar y no hay. Y Señor, y yo te pedí y no me has respondido. ¿Será que esa es la confianza? Guarda el silencio ante Jehová y espera en él. Esa es la confianza que él quiere que tengamos. Y como resultado va a venir el poder, la fortaleza. Y la fortaleza no es solamente tener fuerzas, tener un poder más allá de lo que podemos pensar. La fortaleza tiene que ver con el hecho de que el Señor viene a fortalecer esa área de mi vida que Él sabe que está debilitada. La fortaleza tiene que ver con el hecho de que si mis pensamientos están dejándome con toda la visión nublada y no puedo ver más allá de mis narices, entonces la fortaleza de Dios viene para que yo pueda no ver con estos ojos físicos, sino que pueda confiar con el Espíritu y saber que aunque mis ojos físicos no ven nada, el Señor está actuando.
Y en el tiempo de Dios, a la manera de Dios, Él va a traer una respuesta a mi vida. Porque ese es el otro problema. Le pedimos a Dios, pero ya le estamos dando la ruta que tiene que seguir. Y entonces encasillamos a Dios y limitamos a Dios. Muchas veces le pedimos a Dios y hasta negociamos con Él. Negociamos, le decimos: Señor, mira, voy a poner un ejemplo. Señor, necesito $1,000 para la renta, no tengo. Y el trabajo ha estado bien despacio, no me han contratado. Necesito $1,000 para la renta. Y tengo que pagar el próximo viernes. Y llega el miércoles: Señor, acuérdate que necesito 1,000, pero aunque sea 800. Bueno, y si no puede los 500 está bien. Yo le pregunto: ¿será que Dios no puede proveer todo lo que nosotros necesitamos y más? Y fíjense, estamos hablando de algo completamente natural y humano. ¿Y cree usted que Dios nos va a confiar las cosas espirituales si ni siquiera confiamos en las cosas naturales que Él puede hacer? Y queremos que Dios haga milagros extraordinarios. ¿Y cómo Dios va a hacer milagros extraordinarios si ni siquiera creo que Él me puede proveer dinero, cuando el dinero para Dios es nada? A Dios no le interesa el dinero. A Dios le interesas tú. Le interesa tu corazón. Y Dios va a proveer todo lo que usted y yo necesitemos para que cumplamos su propósito. Si eso involucra dinero, téngalo por seguro que Dios lo va a dar. Porque Dios se provee a sí mismo de lo que es necesario para que su plan se lleve a cabo. Entonces Pablo le está diciendo a los hermanos: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque una persona que hace la voluntad de Dios es una persona que debe aprender a confiar y a callar delante del Señor y dejar que Dios actúe como Él quiere. Y como resultado van a venir las fuerzas de Dios. Versículo 11, regresando a Efesios 6. Versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios. Y aquí comienza: para que podáis estar firmes. ¿Y firmes contra qué? Contra las acechanzas del diablo. ¿Será que el diablo acecha? ¿Acecha o no acecha el diablo? El diablo está acechando constantemente. Constantemente. Y ahí está, atento, atento, mirando a quién puede devorar. Mire lo que dice Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8. Dice: sed sobrios y velad. Una persona sobria es una persona que tiene los sentidos activos al 100%. Y una persona que vela es una persona que está completamente consciente. ¿Le ha pasado que usted está trasnochando, como lo llamamos? Y usted piensa que trasnocha porque no duerme completamente en toda la noche, pero usted está así somnoliento y usted medio cierra los ojos y se puede quedar dormido. En realidad no estás velando, porque el que vela está completamente atento, alerta. Imagínense que un soldado en medio de una guerra esté velando como nosotros posiblemente velamos. Y está ahí en la torre de los vigías mirando que no venga el enemigo y está ahí llamando a quién sabe quién porque no hay nadie. No, ellos tienen que estar completamente alertas, con sus ojos bien abiertos. Sed sobrios y velad.
Velad es mantenerse alerta. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, el enemigo está siempre acechando. Y por eso está diciendo Pablo en Efesios 6:11 que debemos ponernos toda la armadura de Dios, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes. ¿Qué es estar firme? Estar de pie. Dice, estar firme contra las acechanzas del diablo. Primera vez que habla de firmeza. 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. ¿En dónde? Mire, aquí Pablo nos está dando algo muy importante que debemos entender. Nos está hablando de 4 jerarquías espirituales del enemigo. Jerarquías con las que tenemos que pelear. Y nos la está dando desde la más alta jerarquía hasta la más baja jerarquía. Y entonces en las jerarquías espirituales del enemigo están en el top los principados. Luego las potestades. Luego los gobernadores de las tinieblas. Y luego la más baja de todas, las huestes espirituales de maldad. Pero fíjense, dice, ¿en dónde se mueven esas jerarquías? En las regiones celestes. Por si no lo sabía, en la escritura se nos habla de regiones espirituales. Y vamos a ver varios ejemplos. Y cada región espiritual tiene un principado que la domina. Y le estoy hablando del top. Obviamente el principado va a tener sus gobernadores, los gobernadores van a tener sus los principados van a tener sus potestades, las potestades sus gobernadores y los gobernadores las huestes. Y ahorita le voy a explicar por qué le estoy hablando sobre todo de los principados. Pero hay regiones espirituales. Vámonos por ejemplo a Mateo capítulo 4 versículo 13. Para que veamos algunos ejemplos de regiones espirituales. Mateo capítulo 4 versículo 13. Mire lo que dice: y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima. ¿En dónde? En la región de Zabulón y de Neftalí. Esa es una región espiritual, la región de Zabulón y de Neftalí. No solamente está hablando de forma literal de una región geográfica, aunque es válido para que entendamos lo que implica una región. A ver, cuando hablamos de una región, no estamos hablando necesariamente de un país o de una ciudad. Por ejemplo, cuando en los Estados Unidos hablamos de la costa este de los Estados Unidos comprende muchos estados, porciones de esos estados. Igual cuando hablamos de la franja sur de Estados Unidos, como si fuera una región, y hablamos de que hay varios estados que la conforman. Entonces una región espiritual es igual. No estamos hablando de que estamos en Conroe y Conroe es una región espiritual. Puede que sí, pero puede que haya una región espiritual en donde incluya Conroe y Houston y Huntsville y Navasota y qué sé yo, otras. Es decir, las regiones espirituales lo que muestran o nos deben dar a entender a nosotros es que hay regiones en las cuales operan principados y que son principados que están constantemente acechándonos. Por eso es muy importante desarrollar nuestra vida espiritual para poder discernir esas cosas.
Y por eso es tan predominante en ciertas regiones del planeta ciertos tipos de pecado, por decirlo así, o ciertas conductas que van contra la ley, por decirlo así. Y entonces encontramos que hay zonas del planeta en donde lo que es la prostitución es más proliferante en esas regiones que en otras. O hay otras regiones en donde la violencia es más predominante que en otras regiones del planeta. O regiones en donde la parte del narcotráfico y las drogas es más fuerte que en otros lugares del planeta. Porque hay regiones, obviamente físicas y naturales, pero también hay regiones espirituales. Y esas regiones espirituales están lideradas por principados. Le voy a mostrar otro ejemplo. En el mismo Mateo, en el capítulo 15, Mateo capítulo 15, verso 21. Dice, saliendo Jesús de allí, se fue ¿a dónde? Otra región, la región de Tiro y de Sidón. Pero váyase un capítulo más adelante, 16, 13. Saliendo, 16, 13, viniendo Jesús a la región ¿de dónde? De Cesarea de Filipo. Es una región en donde opera un principado de idolatría. Cuando Jesús llegó a esa región, ¿qué estaba encontrando? Estaba caminando a la orilla del río y se encontró un montón de nichos, como hoyos en las paredes, con un montón de ídolos. Ídolos a los cuales mucha gente venía a adorar. Y es en esa región o en ese contexto en donde Jesús hace esta pregunta. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Pero está en una región espiritual. Y así vamos a encontrar uno y otro ejemplo. Pero le voy a dar uno más concreto y que hasta hoy funciona igual. Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19. Versículo 1 y luego vamos a ir al versículo 26. Hechos 19, verso 1 y luego al verso 26. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer ¿qué? Las regiones superiores. ¿Recuerdan que Pablo dijo una vez que hay un hombre que él conocía que había sido arrebatado hasta el tercer cielo? Las regiones superiores. Y ya le voy a explicar por qué dice esto. Vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, versículo 2, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ahora comienza Pablo a complementar la enseñanza para estos discípulos. Y luego de que complementa la enseñanza con estos discípulos, se queda con ellos un tiempo. Y fíjese lo que sucede más adelante en el verso 26. Dice el 26. O más bien, voy a leer desde el 23 para que entienda el contexto. Hubo por aquel tiempo un disturbio, no pequeño, acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos, ¿de quién?
de Diana, daban no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. 26. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera ¿quién? Toda Asia y el mundo entero. Mira, hay una región espiritual que se llama Asia, como hay otra región espiritual que es el mundo. ¿Y qué está diciendo la Escritura? Que quién opera o gobierna en esas dos regiones. Diana. Y en el poder de su fuerza. Cuando usted mira el capítulo 18 de Hechos, Pablo está en Corinto enseñando a dos personas, Aquila y Priscila. Luego los encomienda a ellos a que vayan a Éfeso. En Éfeso ellos se encuentran con un hombre llamado Apolos. Y le dicen a Pablo: vente a Éfeso. Y Pablo dice: no, si Dios quiere voy a ir. Pero Pablo entendió que era necesario fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza primero, es decir, ir a las regiones superiores. Porque él sabía que en Éfeso se iba a enfrentar con un principado llamado Diana. Y que no podía ir de cualquier manera. Tenía que ir con todas las armas necesarias para poder ganar. Fíjense qué eran lo que hacían los artífices. Los artífices de Diana hacían templecillos, es decir, templos chiquitos. Porque el enemigo siempre busca imitar lo que Dios quiere hacer en nosotros. ¿Y qué es lo que Dios quiere que usted y yo edifiquemos? Un santuario para Él, un templo para Él, pero no un templecillo. Y eso era lo que los artífices hacían. Pero cuando empezaron a ver y a oír lo que Pablo hacía y enseñaba, entonces un montón de gente comenzó a dejar eso y a ya no creer en eso para ir a buscar al Señor. Y por eso estos hombres se reúnen y estaban preocupados, porque estaban viendo que estaban perdiendo una guerra. Una guerra que Pablo solo la podía ganar porque primero se fortaleció en el Señor y en el poder de su fuerza. Usted y yo no podemos ganar ninguna guerra si no nos fortalecemos primero en el Señor, si no buscamos primero al Señor. Alguno se puede creer muy valiente y decir al enemigo, al diablo, que se me ponga de frente y me lo llevo por delante. Cuidado. No vaya a ser como aquellos hijos de Seba, los que se creyeron muy y empezaron a reprender espíritus y los espíritus se le vinieron encima. Mucho cuidado con eso. Tenemos que prepararnos primero espiritualmente. Un soldado no va al campo de batalla sin entrenamiento. Necesitamos primero entrenarnos. ¿Y en qué nos tenemos que entrenar? En la palabra. ¿Cómo enfrentó Jesús todas las luchas? Con la palabra. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Nuestra lucha es espiritual. Y la primera parte de nuestro entrenamiento es que tenemos que empezar a dejar un montón de cosas que hacíamos. ¿Por qué? Porque el enemigo, el diablo, ¿sabe qué es la traducción más cercana de la palabra diabolos, que es el griego? El acusador. Diablo significa el acusador. Y si usted y yo no dejamos todas esas cosas que hacíamos antes, entonces le estamos empoderando a él de que nos pueda acusar,
de todas esas cosas. Pero cuando dejamos que la palabra de Dios comience a hacer obra en nuestra vida y empezamos a dejar todas estas cosas, entonces el enemigo ya no tiene de qué acusarme, pierde poder sobre mi vida, y ahí es donde yo puedo ir a contraatacar. Porque fíjense lo que dice, y regresemos a Efesios: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes, para que estemos de pie contra las acechanzas del diablo. ¿Está siendo claro hasta aquí? Muy bien. ¿Qué más sigue diciendo? Versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis resistir. Esa palabra resistir en realidad significa poder oponerse al enemigo. Oponerse al enemigo. ¿Será que Pablo resistió según lo que leíamos en Hechos 19? Claro que resistió. ¿Pero por qué resistió? Porque primero fue a las regiones superiores, se fortaleció en el Señor, en el poder de su fuerza, y tomó todas las armas que él sabía que necesitaba, toda la armadura de Dios. Y la armadura de Dios está diseñada en diferentes partes que nos dan a entender aspectos espirituales de nuestra vida en los que nos tenemos que preparar para que podamos resistir, para que podamos oponernos al enemigo. Mira, ahorita leíamos Mateo 16, verso 13, pero en el verso 16 y 17 de Mateo 16, fíjense lo que dice. Mateo 16, 16. Fíjense que después de que Jesús pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy o que soy yo? Le dice Jesús a los discípulos. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ¿qué? Y no tenemos lucha contra carne ni sangre. Es decir, acá nos están diciendo la palabra que podemos tener una revelación de carne y sangre, o podemos tener una revelación del Padre. Pedro tuvo una revelación del Padre. Es decir, no fue una revelación humana, fue algo que vino de Dios. Siguiente. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y fíjense esta última frase: y las puertas del Hades, ¿no qué? Prevalecerán contra ella. Si usted analiza muy bien esta frase, no está hablando en un sentido de defensa, está hablando en un sentido de ataque. Pero ojo, para poder ir a atacar yo tengo que estar preparado. Yo no me puedo ir a meter con cualquiera si no estoy preparado. Y aquí está diciendo a Pedro que había recibido una revelación ¿de quién? Del Padre. En un sentido se había conectado con el Padre, y esa revelación era un arma poderosa para que Pedro pudiera ir a pelear contra las puertas del Hades. Es decir, la revelación que Dios nos da son armas para que podamos luchar contra el maligno. Cada vez que el Señor a través de su palabra nos trae una revelación y nos muestra: mira, hay un espíritu que está operando. No es para que le demos más importancia al diablo. No es para que pensemos: ay, acá no estamos hablando sino de espíritus, nos estamos volviendo espiritistas. No.
Es para que usted y yo comprendamos la realidad espiritual y para que podamos buscar en Dios las armas necesarias para poder contrarrestar lo que el enemigo quiere hacer contra nosotros. Porque aunque usted no lo crea, el enemigo nos quiere acabar de todas las maneras posibles. Pero no se asuste, porque Dios nos da las armas necesarias para que podamos estar firmes, para que podamos resistir. Y entonces le dice: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. ¿Contra quién? Contra la iglesia. Y tenga esto ahí muy presente, porque con esto vamos a terminar. Ahora regresemos a Efesios. Entonces estamos en el versículo 13 diciendo: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. El día malo no es esos días en donde como que las cosas no nos salen muy bien. Habla del día del maligno, un día específico que va a llegar, en donde usted y yo tenemos que estar firmes, en donde usted y yo tenemos que tomar toda la armadura de Dios. Y fíjense lo que termina diciendo el verso 13: y habiendo acabado todo, estad firme. Segunda vez que habla de firmeza. Pero fíjense en lo interesante de esto: habiendo acabado todo. Aunque la palabra habiendo es el gerundio del verbo haber, en realidad es una variación del verbo hacer. Porque fíjense, no lo podemos tomar simplemente como habiendo, porque la idea se complementa diciendo habiendo acabado todo. Es decir, vuelve el Señor a enseñarnos que el plan que Él diseñó desde el principio lo vamos a tener que ejecutar a plenitud, completamente. Pero para eso necesitamos también la armadura de Dios. Ahora entro en el 14 para no extenderme mucho esta noche. Y esto es la primera parte de una serie que vamos a tener acerca de la armadura de Dios. 14 dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Vamos a mirar estas dos partes, fácil, muy fácil de entenderlas. Dos partes de la armadura de Dios, las dos principales. Estad pues firmes, ceñidos vuestros ¿qué? Lomos. Los lomos en la escritura representa de donde sale el linaje del reino. Vamos a Génesis por un momento, capítulo 35, verso 11. Génesis capítulo 35, verso 11. Mire lo que dice acerca de los lomos. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán ¿de dónde? De tus lomos. Entonces los lomos representa de donde sale el linaje del reino. Le dije hace un rato al inicio acerca de la palabra poder, y que el poder se manifiesta para levantar ese linaje del reino. Y fíjense cómo al principio de todas estas partes de la armadura nos habla de que debemos ceñir. ¿Y qué será ceñir? Asegurarnos. Ceñir hace referencia a lo que hacemos con el cinto, con la correa, o no sé cómo le llame usted, para que los pantalones no se nos caigan. Tomamos la correa o el cinto y lo aferramos o lo apretamos lo necesario para que sostenga el pantalón.
Entonces dice, ceñidos vuestros lomos, pero fíjense con qué. Con la verdad. Porque la única forma de que se manifieste el linaje del reino es cuando usted y yo hablamos verdad. El enemigo, dice la escritura en Juan 8, que es padre de mentira. Cuando habla mentira, de suyo habla. Y aún le dijo Jesús a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Aquellos que hablan verdad son verdaderamente el linaje del reino. ¿Y qué es la verdad? No es tu verdad, no es mi verdad. La verdad de Dios. Si la verdad de Dios está en nuestra boca, en realidad somos identificados como varones de Dios. Porque hay una diferencia entre ser un varón y ser un varón de Dios. Un varón es uno que ha alcanzado cierto crecimiento y cierta madurez. Y ya no es simplemente un hombre natural, sino que se ha desarrollado espiritualmente. Y en la Biblia habla de que ese es un varón, como lo dice en el Salmo 1. Bienaventurado el varón que medita la ley de día y de noche, dice el verso 3. Pero también en la escritura habla de un varón de Dios. Y cuando habla del varón de Dios, está refiriéndose a uno en el cual la verdad está en la boca. O la palabra de Dios es verdad en su boca. Ese es un varón de Dios. Entonces, uno que tiene los lomos ceñidos es uno que en realidad es un varón de Dios, que todo lo que habla es la verdad. Y aquí vuelvo y digo, analicémonos. ¿Cuántas mentiras dijimos esta semana? Porque a Dios no le podemos mentir. Entonces dice ceñido, lo primero, primera parte de la armadura de Dios. Y aquí es muy importante entender esto. La armadura de Dios no es algo que yo me pongo literalmente. No es algo que yo tengo que hacer como un rito. Ay, me tengo que poner la armadura de Dios todos los días. Señor, me pongo la armadura de Dios todos los días. Cuando yo oro y le estoy diciendo, Señor, me quiero poner la armadura de Dios, yo debo entender el significado de lo que cada una de estas partes representa. Y cuando yo digo, Señor, me ciño los lomos con la verdad, estoy diciendo, lo que hoy voy a hacer es que voy a hablar verdad con mi boca. Porque si yo hablo verdad, entonces ya esa es un arma que yo tengo contra el enemigo, porque el enemigo solamente habla mentiras. Y fíjense la segunda parte. Ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia. La coraza habla del pectoral o de la parte de una armadura de guerra que protege el torso, sobre todo el corazón. Y fíjense, dice, vestidos con la coraza de justicia. Entonces, lo primero que tiene la armadura de Dios es el elemento de la verdad. Lo segundo es la justicia. ¿Y qué será la justicia? Salmo 119, 172. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Cuando yo voy y digo, me estoy colocando, entonces, no solamente si me estoy ciñendo de la verdad, sino que me visto con la coraza de justicia, estoy diciendo que mis acciones van a estar basadas y ligadas a los mandamientos de Dios. Y entonces, eso va a fungir en mi vida como una coraza que me va a proteger. Porque le dije hace un rato que la palabra diablo viene de la raíz griega diabolos,
que significa el acusador. Y si yo ando guardando los mandamientos, ¿de qué me va a acusar él? Y aun si me hubiese equivocado, como dice Proverbios 28:13, el que cubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Yo me puedo equivocar, yo puedo pecar hoy posiblemente, pero cuando tengo el Espíritu de Dios en mi vida, el Espíritu me redarguye inmediatamente, y entonces yo voy a Dios y le confieso mi falta y le pido ayuda para poder salir adelante de ese pecado, y desde ese momento el enemigo no tiene de qué acusarme. Va el enemigo ante el Señor y le dice: ay, mira, allá ese que decís que pastor de Betel pecó. ¿Qué va a decir el Señor? Ya me lo confesó. No tienes de qué acusarlo. Por eso no dejemos de hablar con Dios, de orar a Dios, de confesarle a Dios nuestros pecados. Porque claro que somos humanos y nos equivocamos, pero estamos en un camino de perfección porque estamos buscando la voz de Dios para que nos guíe. Y estamos buscando su voz para que a través de esa voz no nos vamos a equivocar más. Y si nos equivocamos, pues vamos, Señor, ayúdame. Esto es muy difícil para mí. Y el Señor va a enviar su ayuda, va a enviar su poder, va a enviar su fortaleza, para que si andamos en la justicia de Dios, el enemigo no tenga nada de qué acusarnos. Fíjense qué tan importante. Las dos primeras partes de la armadura tienen que ver, número 1, con la verdad, número 2, con la justicia. Y mire lo que dice el Salmo número 15, verso 1 y verso 2. Salmo 15, verso 1 y 2. Porque la coraza protege el corazón. Salmo número 15, verso 1 y 2. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Verso 2. El que anda en ¿qué? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Qué tremendo. Es decir, para estar cerca de Dios necesitamos andar en integridad, hacer justicia y hablar verdad en el corazón. Y ahí están los dos primeros elementos de la armadura de Dios. Cuando usted habla verdad y cuando usted camina en justicia, usted tiene armas poderosas que deshacen ejércitos espirituales. ¿Y por qué le estoy diciendo todo esto? Porque el Señor está interesado en que usted y yo entendamos algo tan importante. Y es que esos principados y esas potestades a las que usted y yo nos enfrentamos son principados y potestades que el Señor quiere que la iglesia destruya. Amén. Miremos lo que dice Efesios capítulo 3. Versículo 10. Dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿quién? ¿Por medio de quién? ¿Y quién es la iglesia? La iglesia está conformada por discípulos.
Si usted y yo somos discípulos, somos parte de la iglesia. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, ¿a quiénes? A los principados y potestades, ¿en dónde? En los lugares o las regiones celestiales. Y fíjense, dice principados y potestades. No habla ni de gobernadores ni huestes, porque si usted y yo derrotamos al más grande, todos los de abajo también caen. ¿Cuándo es que en realidad una guerra se gana? Cuando muere el comandante supremo del ejército contrario, llámese un general o el rey o lo que sea. Ahí es cuando en realidad se gana una guerra. Y muchos están todavía peleando con huestes y con gobernadores y aún pierden, porque no han entendido que es necesario en primer lugar fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. No podemos ir de buenas a primeras a enfrentarnos al enemigo. Necesitamos armarnos primero, ser entrenados por Dios. Por eso yo le invito, le insto a que no deje de buscar la palabra de Dios, porque es lo principal para que podamos mantenernos firmes. Yo sé que usted puede tener muchas ocupaciones, muchos compromisos, y posiblemente hasta nos esté honrando hoy con su presencia. Pero le digo de verdad, con todo mi corazón, no deje de buscar la palabra de Dios. Porque el día que usted deje de buscar la palabra y la voz de Dios, tristemente el enemigo se enseñoreará sobre usted. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que usted sea el que se enseñoree de lo que Él ha creado. Pero hay que buscar su voz, su palabra. Y no le digo esto para que se asuste. Se lo digo porque es una realidad. Que usted la quiera creer o no, es una responsabilidad suya. Lo que yo le puedo decir es que lo espiritual es mucho más real de lo que usted se imagina. Y Dios quiere que usted y yo entendamos esto. La armadura de Dios no es un rito o una simple oración. Claro que oramos, pero entendiendo lo que ello significa. Nos armamos con la armadura cuando hablamos verdad y cuando caminamos en justicia. ¿Qué tal si se pone de pie? Aproveche este tiempo y póngase a cuentas con Dios. Él quiere escuchar su voz ahí donde usted está. Deje que el Espíritu Santo le guíe a orar. Recuerde lo que aprendimos acerca del clamor, la oración que sale desde el Espíritu. Y hay una necesidad de que usted clame desde el Espíritu y le hable a Dios. Y Dios está en su trono con sus oídos atentos a la oración desde este lugar.
Porque dice el Señor, ha llegado el tiempo en que mi pueblo no correrá más para huir de sus enemigos. Ha llegado el tiempo en donde yo empodere a mi pueblo para que persiga a sus enemigos y los derrote. Aquello que por tanto tiempo se ha enseñoreado de tu vida es aquello que el Señor quiere que tú, buscando su voz y su palabra, seas empoderado para que ya no te gobierne más. Y viene esta palabra para enseñarte, iglesia, la importancia de fortalecerte en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Y muchas veces repites que ningún arma forjada contra mí prosperará. ¿Y cuántas veces has estado herido? ¿Cuántas veces te has desilusionado? ¿Cuántas veces te has sentido derrotado? Y eso ha sucedido porque no has entendido la realidad de que primero tienes que buscarme, dice el Señor. Apartados de mí nada podéis hacer. La única forma de que podéis estar firmes es cuando tomas de mi fuerza, dice el Señor. Y cuando mi poder empieza a perfeccionarse en lo que es tu debilidad. Y eso solamente ocurrirá cuando tú en realidad te rindas de corazón. No podré yo hacer nada en tu corazón si tú no te rindes. No podrá cambiar nada en tu vida si tú no te rindes. Y dice el Señor, aquí estoy con mis brazos abiertos para recibir tu corazón, porque lo quiero transformar en un nuevo corazón. Y dice el Señor para ti, que me miras como de lejos y tú sabes que te estoy hablando a ti, dice el Señor. Y no digo tu nombre porque no quiero avergonzarte, solamente quiero atraerte a mí. Pero tú que me miras de lejos, que dices que crees en mí, pero estás como en una barrera y no te quieres acercar, te digo así, te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar, porque he fijado mi mirada sobre ti. Y aunque crees que no tienes nada de valor en ti, para mí eres de gran estima. No dejes que nada te limite, que nada te impida acercarte, porque yo con mis brazos abiertos estoy esperando por ti, para abrazarte, para llenarte de mi amor y de mi fuerza, y para cambiar tu vida para siempre. Señor, te damos gracias por la palabra en esta hora.
Te pido que sea sellada y atesorada en cada corazón, que no vuelva vacía, sino que cumpla el propósito para el cual tú la has enviado. Y que haya, Señor, una meditación más profunda de todo lo que tú has entregado hoy a nosotros. Y que aquello que no haya sido entendido completamente, tú traigas el entendimiento por el poder de tu Espíritu. Y nos lleves, Señor, a ese nuevo tiempo, a esa nueva etapa como iglesia, como congregación, en donde ya no tengamos que estar huyendo de nuestros enemigos, sino que podamos estar firmes con todas las armas que tú nos has dado, y que el enemigo sea el que tenga que huir, Señor, porque más poderoso eres tú que estás con nosotros que el que está en el mundo. Te damos gracias esta noche, te adoramos con todo nuestro corazón. Te pido que al salir de esta casa nos lleves con bien y con paz a nuestros hogares. En el nombre de Jesús.